Buenas noches, amigos. Hoy hemos querido comenzar con un poquitito de música para ubicarnos en el espacio infinito. Bueno, hoy vamos a hablar de Taraka Brahma. Taraka Brahma quiere decir, Brahma ya saben, la conciencia infinita, y Taraka Brahma quiere decir el liberador. Siempre volvemos al Brahma Chakra o al círculo de la creación para podernos ubicar en este tema. ¿Ok? Como saben, este triángulo está compuesto por la conciencia infinita, que es el núcleo del universo, Purushottama, y luego las tres fuerzas, las tres cualidades de Prakriti, la fuerza creadora, que Brahma está compuesto de conciencia y energía, que se dice de Shiva, conciencia, y Shakti, energía. También se dice Purusha, que es un sinónimo de conciencia, y Prakriti, que es la energía creadora. Digamos que aquí Purusha se encuentra en el centro. Bueno, Purusha está dentro y fuera, pero acá está en el centro y lo envuelve, digamos así, lo rodea al núcleo, lo rodea la fuerza creadora de Prakriti, compuesta de la energía sutil, la energía mutante y la energía estática. Fuera de este triángulo se encuentra la conciencia infinita no manifestada. Entonces, esto que vemos aquí como diferentes líneas significa que la conciencia infinita no está, digamos así, rodeada del equilibrio de triángulo. Entonces, esta es la parte del comienzo de la creación, y fuera de este triángulo está la conciencia infinita no expresada. Esto no es politeísmo, es simplemente las diferentes funciones de la conciencia infinita. Fuera del triángulo se llama Nirguna Brahma, es decir, Brahma no expresado. En el triángulo, aquí rodeada por la energía creadora, se llama Saguna Brahma, que quiere decir Brahma rodeado de, digamos así, la energía creadora. ¿Ok? Bueno, entonces, estas energías aquí no se han manifestado. Eso se llama el paso preliminar a la creación. No hay ninguna manifestación. Y la semana pasada, hace 2 semanas, hemos hablado un poquito de esto, que luego, como estas líneas, esta energía se va cruzando, se van, digamos así, manifestando internamente, sin manifestarse, crean una matriz de triángulos. Y siempre en el núcleo está la conciencia suprema. ¿Ok? Bien, la conciencia suprema en su fase de la precreación. Y llega un momento donde hay una expresión, la primera expresión, que era una línea recta, y se crea allí el yo existo de la mente cósmica. Es la energía sutil la que se manifiesta, luego se manifiesta la energía mutante, que es activa, inquieta, y se crea el ego cósmico de la mente cósmica. Y luego, todavía con más líneas y más ondas, se expresa la energía estática, que entonces ya vemos aquí esta formación. Y luego, claro,
Todo está hecho de conciencia, absolutamente, lo hemos dicho muchas veces. Pero cuanto más cortas son las ondas, cuanto más frecuentes, entonces menos perceptible empieza a ser la conciencia. Así que fíjense, en el núcleo sigue estando Purushottama, la conciencia suprema, pero cuando se expresa a través de este punto, que es la semilla del deseo, se crea la mente cósmica, el yo existo, el yo hago, y la parte que se llama el yo he hecho, quiere decir a donde se expresa todo lo que el ego cósmico crea. Bueno, entonces este núcleo, digamos así, esta expresión de la conciencia cósmica es casi tan infinito como la conciencia que se encuentra fuera del núcleo, fuera de la creación. Es decir, no se puede decir fuera de la creación, porque la creación entera se encuentra de ese océano infinito de conciencia. Para hacer una comparación, digamos, el mar imaginemos que el mar es infinito y los témpanos de hielo se forman dentro de ese mar. Entonces, en la creación, todo es conciencia, pero donde hay manifestación, podemos compararlo con esos témpanos de hielo que se crean, digamos así, donde la conciencia en partes está metamorfoseada. De allí emana lo que son los factores fundamentales: el espacio, el aire, el fuego o la luz, los líquidos y los sólidos, ¿ok? Se van expresando. Llega un momento, digamos así, cuando se expresa el factor sólido. ¿Qué es lo que pasa con el factor sólido? Luego, sí hay un choque interno con la fuerza de la energía creadora que va empujando, va, digamos así, presionando ese objeto, y dentro de la materia está la conciencia en su esencia que quiere liberarse. Entonces hay un choque entre las dos fuerzas. Bueno, si gana la fuerza externa, la fuerza que presiona de afuera, el objeto va a explotar, se desmenuza de nuevo. Si gana la fuerza interna y empuja hacia afuera, pues también va a explotar, como las estrellas, los cuerpos celestes. Pero si hay un equilibrio entre las dos fuerzas, se forma un núcleo. Y después, dentro de ese núcleo, se forman otros núcleos. Y así encontramos que el factor sólido, el líquido, el fuego, el aéreo y el etéreo, el espacio dentro de un objeto, tienen proporciones adecuadas y cada uno tiene un núcleo, ¿ok? Y bueno, y luego sigue habiendo entonces un choque, aunque haya equilibrio, sigue habiendo un choque interno, y del factor sólido se crea la mente unitaria. De ese factor, y otro factor muy importante que les vamos a hacer recordar en otro momento, que ya hemos hablado de esto hace como 2 años, es que la mente cósmica emana algo que se llama microvita, digamos así, una partícula viviente muy pequeña, que puede ser que 20 billones de esos microbitas creen un átomo. Entonces, el átomo, ni el electrón ni el protón son la materia más pequeña, sino los microbitas, que no son materia, exactamente no son materia, pero son la expresión de la mente cósmica, que pueden crear mentes y cuerpo, porque se van acumulando. Bueno, ese es un tema muy profundo de explicar. A mí lo que hoy me interesa destacar es que a partir del factor sólido
evoluciona la mente humana. Y poco a poco que se expresa, digamos, nació en el mar, en el agua, luego en el agua y en la tierra, y luego más evolucionado, digamos así, plantas, enredaderas, insectos, animales menos evolucionados, más evolucionados, hasta que llegamos a la etapa del ser humano. Y cuando llegamos a la etapa del ser humano, sentimos, estamos en la gran búsqueda, algunos por el materialismo, por la ignorancia y otros por la espiritualidad. Entonces la vida es un equilibrio entre lo material y lo espiritual, lo materia, digamos así, la metafísica y la espiritualidad. Entonces, cuando llegamos a ser humanos, queremos perfeccionarnos y nuevamente sentimos una gran atracción por ese núcleo cósmico. Y ahí viene la iniciación, ahí viene la búsqueda del sendero espiritual. Bueno, ahora, este tema de hoy se llama Taraka Brahma. Aquí lo importante es saber que cada ser humano, cada animal, todo lo que es el mundo creado, la esencia de todo es la conciencia infinita. Y toda esta manifestación, toda esta diversidad que hemos visto, ha pasado por este proceso de evolución. No hay nada que no pase por este proceso. Entonces, vemos que de conciencia va evolucionando o involucionando, porque la energía cósmica la va haciendo más densa hasta el factor sólido. Vemos que también está hecho de conciencia. No hay nada que no esté hecho de conciencia. Entonces, esta es la primera, digamos así, la primera expresión, que es de lo sutil a lo denso. Y aquí va evolucionando de lo denso a lo sutil, y así vamos evolucionando hasta que sentimos una gran atracción hacia algo infinito, y si estamos bien guiados, toda la humanidad llega allí. Y ahí se acabaron las diferencias religiosas, las diferencias de naciones. Allí es donde existe la unidad del ser individual con el ser cósmico. ¿Ok? Entonces, digamos que hemos dicho que dentro de este triángulo está el núcleo cósmico de la creación, que se llama Paramapurusha o Purushottama, el núcleo de la creación. Ese núcleo espiritual, ese núcleo mantiene contacto con cada objeto del universo. No es, como puedo decir, es la contraparte de todo lo creado, lo animado, lo inanimado. Y fuera de este núcleo, digamos que sí, he dicho antes que la creación misma está dentro de esa conciencia infinita. Entonces, aquí existe la posibilidad digamos así, de nacer en este mundo material. Fuera de esto, o digamos así, que toda la creación entera se encuentra dentro del Brahma inmanifestado, donde nada existe, pero es solo conciencia. Ahora, entre esta expresión del triángulo y la expresión fuera del triángulo, existe lo que se llama Taraka Brahma, Brahma el liberador. A ver, la conciencia infinita es una sola, pero tiene diferentes, digamos así, diferentes propósitos, diferente manifestación, y en cada punto cumple una misión diferente. Entonces, Taraka Brahma, se dice que Saguna Brahma, Brahma cualificado, no puede darnos la liberación final porque está ocupado, digamos así, en la creación misma. No puede ir más allá de ella.
Nirguna Brahma, el Brahma inmanifestado, como está fuera de la creación, no puede ayudarnos a llegar a ese punto. Taraka Brahma, en su rol de liberador, que está entre los dos aspectos, se llama Taraka Brahma, Brahma el liberador. Y ahora sí, podemos leer el artículo de hoy y con esta explicación van a comprender mucho mejor, aunque es muy resumida. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a Discurso sobre Tantra, volumen 1, capítulo 2, Taraka Brahma. Autor Sri Sri Anandamurti. Dice así: la conciencia en las estructuras individuales psicofísicas se manifiestan en el proceso de Pratisanchara cuando Purushottama, mediante su Hatha Yoga, se refleja asociativamente en la placa psíquica individual. Vamos a traducir esto en un idioma claro e entendible. ¿Ok? Bien. Dice, la conciencia infinita se manifiesta, como hemos dicho antes, en diferentes aspectos de la creación. Entonces, cuando llegamos a ser seres humanos, tenemos nuestra estructura individual psicofísica, ¿ok? Que se manifiesta en el proceso de Pratisanchara. ¿Cuándo sucede esto? Sucede cuando evolucionamos desde aquí. Esto se llama sanchara, el proceso, digamos, de lo sutil a lo denso. Y en el proceso de lo denso a lo sutil es lo que se llama el prati sanchara. ¿Ok? Es la contraparte de esto. Entonces, por eso dice, muy bien. Entonces, voy a volver a empezar. La conciencia en las estructuras individuales psicofísicas se manifiesta en el proceso de Pratisanchara cuando Purushottama, la conciencia suprema, mediante la relación, el vínculo con cada entidad creada, se refleja asociativamente en la placa psíquica individual. Quiere decir, cuando empieza este proceso de evolución, es cuando el núcleo cósmico, ese núcleo que vemos ahí en el triángulo, se llama Purushottama, la conciencia suprema. Se refleja en cada cuerpo y mente que va evolucionando en la creación. Y se refleja en la placa mental, decíamos así, se refleja en la mente de cada uno. Ese reflejo es el vínculo de relación entre la conciencia infinita y el individuo. ¿Ok? Entonces, de esa manera es como ese reflejo nos da vida, nos hace realmente seres humanos con un alma individual. Ahora, ese alma individual no está separada de la conciencia, es una unión. Ese reflejo es la misma conciencia cósmica en nuestra mente. ¿Ok? Es mediante este proceso de Pratisanchara que el siempre misericordioso eleva cada creación suya por la fuerza de Vidya Maya. Entonces, es mediante este proceso evolutivo que el siempre misericordioso eleva cada parte de su creación, porque todo es su creación por la fuerza positiva de Vidya Maya. Entonces, la fuerza de Vidya Maya es la fuerza que nos eleva, que nos atrae hacia el núcleo cósmico. Y Avidya Maya es cuando la gente usa poderes ocultos para hacer daño a los demás. Entonces, Vidya Maya es la fuerza, digamos así, espiritual, la fuerza
positiva del núcleo cósmico que nos atrae hacia él. Como ya se ha dicho, el choque físico y psíquico y la atracción del grande causan la dilatación psíquica y finalmente el cuerpo psíquico individual puede alcanzar la liberación final o mukti por medio de su sadhana o de su meditación o su práctica espiritual. Diferentes mentes individuales existen en diferentes niveles y experimentan diferentes grados de su amor y proximidad dependiendo de su progreso en el proceso de Pratisanchara. Es decir, ¿cómo podemos nosotros tener autorrealización? ¿Cómo podemos llegar a esa conciencia infinita? A ver, si uno está en la casa, sentado todo el día, mirando no sé a dónde, sin ningún proyecto en tu mente, no pasa nada, no hay crecimiento espiritual. Pero como claro, hay que salir a trabajar, hay que estudiar, hay que ganarse la vida, hay que seguir avanzando, eso causa un choque físico y psíquico en la mente. Pero ese choque físico y psíquico nos ayuda a crecer porque nos impulsa a la vida, a la lucha, a encontrar soluciones en nuestra vida. Y aparte de ese choque psicofísico, está también la atracción del grande. Quiere decir que la conciencia cósmica en ese núcleo nos atrae, ¿ok? Y esta lucha psicofísica y la atracción de la conciencia cósmica expande nuestra mente. Acá dice dilatación psíquica. Expande nuestra mente y finalmente el cuerpo psíquico individual puede alcanzar la liberación final o mukti por medio de su práctica espiritual. Entonces, con todos estos aspectos y en el camino, podemos tener digamos, el cuerpo individual significa, psíquico significa la mente, se expande, y así podemos alcanzar la liberación final o mukti. La liberación final se llama, digamos así, la unión con la mente cósmica. Es cuando nuestra mente se expande y llega a tal expansión que se unifica con la mente cósmica. Eso sucede por el choque psicofísico, por la atracción del grande y por el resultado de nuestra meditación, de nuestra sadhana, de nuestra práctica espiritual. Eso no se compra, es lo que yo repito siempre, no se compra. Hay que meditar, hay que practicar. Si van a un sitio, lo digo siempre, a donde se les cobra por la iniciación espiritual, no es verdad, porque el verdadero maestro va a poner las cosas al alcance de toda la humanidad para que aprendan las prácticas espirituales. Hay que buscar para encontrar y hay que saber diferenciar. Dice aquí, diferentes mentes individuales existen en diferentes niveles y expresiones diversos. A ver, diferentes mentes individuales existen en diferentes niveles y experimentan diversos grados de su amor y proximidad dependiendo de su progreso en el proceso de Pratisanchara. Quiere decir, la conciencia cósmica mantiene una relación estrecha a través de su prota yoga. Quiere decir, está relacionado con cada uno de nosotros, con cada parte de esta creación. Ahora, de acuerdo a nuestro progreso espiritual, entonces sentimos su amor profundo. Hay algunos que no sienten nada, dicen Dios no existe. Otros dicen hoy le amo, mi vida es imposible sin él. Entonces cada uno, de acuerdo a nuestro progreso espiritual, sentimos su acercamiento. Y eso no quiere decir que él tenga preferencias, porque la atracción de él hacia nosotros es hacia todos. Lo que pasa que
por nuestras imperfecciones y nuestro ego, no le podemos sentir. Entonces, claro, nos facilitan la iniciación, el aprendizaje, las prácticas espirituales. El primer paso es la moralidad. Entonces, ese es el primer paso. Sri Sirananda Murti siempre decía, la moralidad, no, la moralidad no es el fin de la vida. Es el primer paso, chicos. El primer paso para poder evolucionar es importante. Ahora, si una persona hasta un momento determinado está en la ignorancia y se ha comportado mal, pero un día dice, no, yo quiero cambiar mi vida. Y entonces ese día es su primer día de iluminación y empieza a andar por el camino del bien. ¿Ok? O sea que la posibilidad está para todos. Hay que hacer un esfuerzo. Por eso el yoga dice que la buena compañía nos ayuda a la liberación espiritual. Bueno, muy bien. Y por eso dice, el día auspicioso con Ananda infinito desciende. O sea, llegará un día que esa felicidad infinita llega a nosotros. Y todas las ataduras de la naturaleza se hacen añicos cuando se alcanza Brahmatva. O sea que todas las imperfecciones, todas las cosas que nos hacen sufrir, se terminan cuando uno alcanza a Brahma. ¿Ok? Muy bien. Pues han visto un pequeño párrafo, toda la gran enseñanza que tiene. Tales individuos establecen el ideal para la humanidad. Claro, cuando uno ha logrado un poco de, digamos así, de esa experimenta ese amor universal, tiene una realización pequeña o mucha, depende de cada uno, de su esfuerzo continuo. Entonces, ¿qué sucede? Esas personas, digamos así, son un regalo para la humanidad. Y esas personas se les puede rendir honor. Dice, estos seres elevados solo pueden y deben llamarse Mahapurusha. Esas personas que han logrado ese gran desarrollo se llaman grandes almas, grandes almas. Es decir, seres psíquicos elevados. Mahapurusha quiere decir que son seres espiritualmente, psíquicamente elevados. A sus santos pies se le pueden ofrecer las flores de la devoción y la aspiración, pero ellos no desean flores ni ofrendas terrenales burdas. ¿No? Eso es. Mahapurusha quiere decir gran alma. Pero estas grandes almas no vienen a la tierra así de hoy y mañana, ¿no? O sea, soplamos y enseguida están allí. No, todos nosotros, todo ha evolucionado desde ese núcleo sutil, digamos así, y ha pasado por diferentes etapas de la creación y hemos evolucionado. La mente humana ha evolucionado de la materia, pero la materia ha evolucionado de la conciencia, porque en todo hay conciencia. Decía Ananda Murti que uno tiene que caminar, le dice él una vez a un devoto, dice, mira, dice, así tenemos que caminar, muy suavecito, porque todo lo que existe es conciencia y no tenemos que dar fuerte en las cosas, sino con suavidad. O sea, si nosotros tomamos un ladrillo y lo tiramos contra la pared y lo rompemos, eso es hacer daño a la mente cósmica. Pero si nosotros cogemos ese ladrillo y lo partimos porque estamos edificando una casa, es decir, que le estamos dando una utilidad adecuada y tenemos que romperlo, tenemos que cortarlo para que quepa en ciertas partes, eso no es hacer daño. Bien, el advenimiento de Mahapurusha se interpreta erróneamente como encarnación. Ahora, muy bien. Ahora decimos, fulanito de tal es la encarnación de la conciencia cósmica.
Vamos a ver qué dice aquí Sri Sri Anandamurti. Dice, la encarnación es una hipótesis ilógica. El universo entero, creado a partir de él y por él, es su encarnación. Cada parte es su encarnación porque se ha manifestado él en diferentes formas, o la conciencia cósmica, o Dios, o Brahma, como querramos llamarle. Se ha manifestado en diferentes aspectos de la vida. El término avatara significa una derivación. El término avatara significa una derivación. Quiere decir que deriva de algo. Y la aplicación de este término a unidades individuales que están muy avanzadas en el proceso de la evolución o pratisanchara es una denominación errónea. ¿Por qué? Porque todo es su encarnación, todo es la metamorfosis de este ser cósmico en diferentes aspectos. Es ilógico considerar que el macrocosmos se metamorfoseó directamente en alguna estructura individual. Es decir, es ilógico pensar que la mente cósmica se ha manifestado directamente como ser humano, entonces es una encarnación divina. No, todos hemos pasado por ese proceso, absolutamente todos. Entonces, sobre todo como ser humano, es decir, es ilógico pensar que un ser humano ha venido directamente, por eso le llaman la encarnación. No, todo es la encarnación de él, porque todo es la manifestación de esa conciencia, pero aún los grandes seres humanos han pasado todos por ese estado de conciencia a materia y de materia ha evolucionado a seres humanos y seres humanos más elevados. Los seres humanos son las unidades individuales más evolucionadas como clase en su creación. Y cada etapa del elevado Mahapurusha psíquico es el resultado del sanchara y luego del pratisanchara. Es una elevación gradual y no un descenso o suceso abrupto. Es lo que acabo de explicarles, ¿ok? Bien. Lógicamente, por tanto, será correcto designar a cualquier conciencia individual como encarnación de Dios. Es decir, por esa razón tenemos que designar a cada digamos así, a cada cosa, a cada conciencia individual es la encarnación de Dios. Cada uno de nosotros es la encarnación de Dios. Pero claro, tenemos que perfeccionarnos, pero todo es su manifestación. Eso es lo que quiere decir. Todo es su manifestación. Dice acá, voy a leer de nuevo. Lógicamente, por tanto, será correcto designar a cualquier conciencia individual como encarnación de Dios o decir que el mensajero de Dios recorre el camino de Sanchara, pasa por un proceso de evolución e importancia y a través de la dilatación, expansión psíquica en el proceso del pratisanchara, en el proceso evolutivo, alcanza diferentes etapas de elevación. La teoría de la encarnación o avatarabhada, sin embargo, plantea la hipótesis de que el ser encarnado es la descendencia directa del Todopoderoso, quedando el resto de su creación sin explicar en cuanto a su fuente de origen. ¿Ok? Creo que está claro. Todo es la avatarabhada, todo es su reencarnación, porque toda la creación es su manifestación. La palabra avatara deriva de avatre, que significa descender, derivar o degenerar. El ser encarnado, según este dogma de degeneración de Purushottama, no puede tener un estatus igual al de Purushottama. Claro, si somos un ser encarnado, no tenemos un estatus igual al de Purushottama, la conciencia en el núcleo, pero vamos a ver lo que pasa.
Cuando el estatus psíquico de un ser creado asume la igualdad con la entidad cósmica, la entidad psíquica individual se funde realmente en la mente cósmica sin dejar ningún dualismo. Vamos a leerlo de nuevo. Cuando el estatus psíquico de un ser creado asume la igualdad con la entidad cósmica, la entidad psíquica individual se funde realmente en la mente cósmica sin dejar ningún dualismo. Claro, a través de nuestra práctica espiritual, la mente se expande y cada vez ese reflejo de la mente cósmica o la conciencia cósmica cada vez es más nítido. Y como hay una expansión, una dilatación mental con la expansión, con el progreso espiritual, llega un momento que esta mente del individuo se funde y entonces en ese momento nos volvemos como la conciencia cósmica. Por lo tanto, ¿cómo puede imaginarse cualquier estatus de igualdad con la conciencia cósmica, existiendo como una entidad separada en cualquier etapa dentro de Brahma Chakra, el nombre colectivo de Sanchara y Pratisanchara? Toda la teoría de la encarnación o avatarabhava no es, pues, convincente ni racional para un análisis intelectual. O sea que, ¿cómo podemos imaginarnos nosotros que tenemos el mismo estatus de Purushottama, el núcleo del universo, si estamos separados de él? ¿No? O sea, cuando nos encontramos, Brahma Chakra quiere decir el círculo este de la creación que les he mostrado. Brahma Chakra quiere decir el ciclo o el círculo de la creación. El nombre colectivo de Sanchara, o sea, en el proceso de lo sutil a lo denso y en el proceso de lo denso a lo sutil. Se llama Sanchara y Pratisanchara. Toda la teoría de la encarnación o avatarabhava no es, pues, convincente ni racional para un análisis intelectual. Detrás de la creencia supersticiosa del avatarabhava se encuentra otra corriente social creada por una clase de intereses creados. La Inquisición y el razonamiento son un impulso natural en el ser humano. Debido a ciertas circunstancias apremiantes o al renacimiento intelectual, se produjo una reacción contra las creencias y supersticiones ilógicas que prevalecían en la sociedad. Estas supersticiones proporcionaron una sólida base para la explotación de la sociedad por parte de los parásitos intelectuales que habían aprendido a vivir de la sangre y el trabajo de los demás. Para mantener su dominación a través de un sistema de creencias supersticiosas, estos parásitos inventaron medios para frenar este crecimiento de la reacción y el racionalismo intelectual y presentaron a la masa un atractivo sentimental. O sea que a través del sentimentalismo querían, digamos, mal guiar a las masas. Cualquier orden, racional o irracional, se imponía a la sociedad con la llamada fuerza divina mediante la enumeración de la teoría de la encarnación. La corrupción se perpetraba en nombre de Dios y todos los que levantaban la cabeza contra tales mandatos y prédicas eran llamados reaccionarios, ateos y frenados drásticamente. Da mala fama al perro y cuélgalo. Era su lema. Llegaron al extremo de manipular, contaminar y malinterpretar incluso los preciosos escritos de muchos grandes filósofos cuya obra había sido respetada como tratados religiosos desde la antigüedad. Todo ello con un motivo ulterior para conseguir servir a sus intereses. Muy bien, ahora vamos a ver
¿Qué es Taraka Brahma? ¿Ok? En el Brahma Chakra, en el círculo este de la creación que les he mostrado, no hay uniformidad de flujo. La velocidad de la fuerza sutil o sensible es mayor que la de la fuerza mutante, y la mutante tiene más velocidad que la estática. Así, en el comienzo del sanchara, en el comienzo, cuando la primera expresión fuera del triángulo, del sanchara, la velocidad es mayor. Ahora voy a explicar. Del mismo modo, después de la elevación bajo la influencia de la fuerza sutil o alcanzando el sanchara, deja una etapa más allá del Hiranyamaya Kosha, donde la mente individual experimenta solo la fuerza sutil. La velocidad es mayor. La velocidad de la mente individual supera con creces el flujo normal en el cosmos y se acelera si la mente individual, como resultado de la práctica espiritual, tiende por sí misma hacia el núcleo de la conciencia. Bueno, vamos a hacer esto un poco más entendible. Bueno, habíamos hablado de tres fuerzas, ¿no? A la fuerza sutil o sensible, como se le dice acá, y la fuerza mutante, la fuerza agitadora, y luego la estática, que son las tres fuerzas, los tres tipos de energía que tiene la energía creadora. Entonces, por eso dice así, que en el círculo de la creación no hay uniformidad de flujo. Quiere decir que no todo se mueve a la misma velocidad. La velocidad de la fuerza sutil es mayor que la de la fuerza mutante, que es cambiante. La fuerza, digamos así, la fuerza sensible es mayor que la de la mutante. Y la mutante tiene más velocidad que la estática. Así, en el comienzo de sanchara, la velocidad es mayor. Claro, al principio, cuando todo se va expresando desde el triángulo, digamos, hay mayor velocidad. Pero claro, después se va formando la conciencia, se vuelve más densa, hasta que se solidifica, pues ahí hay menos movimiento y menos velocidad. Del mismo modo, después de la elevación bajo la influencia de la fuerza sutil o alcanzando el samanya deha, ahora voy a explicar una etapa más allá del Hiranyamaya Kosha, donde la mente individual experimenta solo la fuerza sutil. La velocidad es mayor. La velocidad de la mente individual supera con creces el flujo normal en el cosmos y se acelera si la mente individual, como resultado de la práctica espiritual, tiende por sí misma hacia el núcleo de la conciencia. Quiere decir que cuando estamos en la segunda vuelta, en la etapa evolutiva, entonces, con la práctica espiritual y la dilatación de la mente, quiere decir la expansión de la mente, la fuerza sutil nos lleva cada vez más allá, incluso pasando el nivel más alto de la mente, que son 5 niveles de la mente, pasando el nivel más alto. Entonces allí en esa esfera hay un gran flujo de mayor fuerza y atracción. Entonces sucede que cuando la mente individual va avanzando y se va fortaleciendo, empieza a avanzar con fuerza hacia la conciencia cósmica, una fuerza que es mayor que la velocidad de atracción de la conciencia cósmica hacia todo, ¿no? Entonces, esta conciencia nos atrae hacia el núcleo y por otra parte, nosotros con nuestra sensibilidad y el anhelo por esa conciencia es un doble, digamos así, nos atrae y al mismo tiempo avanzamos doblemente.
por atracción del núcleo hacia todo y por nuestra velocidad con la que se expande nuestra mente. Bueno, desde el principio de la creación, los humanos han aspirado a esta fusión con el núcleo de la conciencia. La no uniformidad de la velocidad cambia el movimiento de la mente individual a una fuerza elíptica. Es decir, cuando nuestra mente quiere realmente, anhela, entonces ya en lugar de movernos alrededor del núcleo, entonces creamos una fuerza elíptica, salimos de ese dar vueltas y nos dirigimos directamente al núcleo cósmico. Y entonces por eso dice, y el movimiento cambia de circular a oval. Se funden en Purushottama quienes aspiran a él como destino último. Claro, uno se funde como tenemos, de acuerdo a nuestra meta, de acuerdo a nuestros anhelos, así marchamos, ¿ok? Si queremos ir a un sitio, sabemos dónde ir, tomamos el autobús, el avión y vamos. Aquí enfocamos nuestra mente hacia el punto anhelado. Por eso dice, se funden en Purushottama, en la conciencia cósmica, quienes aspiran a él como destino último. Pero quienes aspiran a moksha, quienes aspiran a la salvación final, porque una cosa es fundirse con el núcleo cósmico, que sea del triángulo, y otra, eso es fundirse con la mente cósmica. Pero cuando uno aspira a la salvación, a la unión final, que habíamos dicho recién, que cuando salimos de ese triángulo, cuando vamos más allá de ese triángulo, está la conciencia infinita. Entonces, los que anhelan, no los que anhelan, no la mente cósmica, pero los que anhelan la conciencia cósmica, tienen que ir más allá de ese núcleo, más allá de ese triángulo. Y lograr eso se llama moksha o la salvación final. Eso es la salvación final, donde la meditación es la entrega completa del yo a aquello. Cuando uno entrega su propio yo a Nirguna Brahma es esa conciencia infinita que está, digamos así, fuera de ese triángulo. Ya hemos dicho, es como un océano infinito que no tiene ni principio ni fin y no está manifestado. Entonces, se llama la conciencia sin atributos, la conciencia no manifestada, Nirguna Brahma, quiere decir, no sujeto a las ataduras de la energía cósmica, Nirguna Brahma. Y cuando decimos Saguna Brahma, quiere decir que sí tiene, está influenciado por la energía cósmica. Y ahí sería el núcleo que se encuentra dentro del triángulo, y aquí sería con la conciencia no manifestada. En este punto de toque tangencial se encuentra la morada de Taraka Brahma, que reside dentro del ámbito de Nirguna Brahma. Taraka Brahma es un concepto de Tantra. Quiere decir que Taraka Brahma, el liberador, a nosotros nos sería imposible salir de ese núcleo de la creación, aunque sea muy elevado, Purushottama, la conciencia en el núcleo. Entonces, Taraka Brahma, que es el aspecto de Brahma que está entre la creación y más allá de ella, se le llama el puente. Quiere decir, necesitamos su gracia para pasar de un nivel al otro nivel. Entonces, por eso dice Taraka Brahma, que reside dentro del ámbito de Nirguna y Saguna. Taraka Brahma es un concepto de Tantra. Él reside entre el mundo, digamos, el mundo de la creación, y también reside más allá. Está entre los dos aspectos. En el Tantra, la creación entera se conoce como Sambhuti.
La creación entera se conoce como Sambhuti. Cuando Taraka Brahma, por su propia voluntad, toma la ayuda de los 5 factores fundamentales, los Panchabhutas, los 5 factores, su entidad física entra en el ámbito de Saguna Brahma. De lo contrario es Nirguna Brahma. Ahora voy a explicarles. Cuando Taraka Brahma toma la ayuda de los 5 factores fundamentales, según el Tantra, se llama su Maha Sambhuti. Bueno, muy bien. Hemos dicho antes que por más elevado que sea un ser humano, ha pasado por esa parte de la creación donde de lo sutil se va volviendo más denso y después evoluciona en el Pratisanchara, que es la parte de evolucionar, llegar a ser un ser humano elevado y meditar para fundirse en la conciencia cósmica. ¿No es cierto? Eso es para nosotros los seres humanos. Tenemos que meditar, tenemos que seguir las prácticas, amar a la creación, amar al universo, amar a los seres humanos, las plantas, los animales, amar, amar y amar. Entonces, cuando Taraka Brahma, esa entidad infinita que es Brahma, que está entre lo inmanifestado y la manifestación, cuando esa entidad decide manifestarse físicamente, entonces sí se manifiesta a través de un cuerpo humano, pero no tiene que pasar por toda esa involución de la creación, de conciencia a materia y de materia a conciencia. Simplemente crea, nace como si fuera un niño, pero realmente no es un recién llegado, sino que es la conciencia cósmica que elige nacer. Entonces, esto ha pasado hace 7.000 años con Shiva y ha pasado hace 3.500 años con Krishna. Porque cuando la humanidad está perdida, como hoy, chicos, está perdida en su mayoría, no todos. Entonces, esa conciencia infinita, a través de su misericordia, se presenta, nace, tiene que nacer como un niño para poder manifestarse físicamente y dirigir a la humanidad. ¿Ok? Bueno, entonces eso se llama, esa manifestación, digamos, como todo lo que él crea se llama Sambhuti, esa manifestación, esa manifestación de esa conciencia infinita se llama Maha Sambhuti. En la sadhana del Tantra o en la sadhana de Ananda Marga, aquel cuyo objetivo es Purushottama se funde en Saguna Brahma. O sea, en la sadhana, en la práctica del Tantra o en la práctica de Ananda Marga, aquel, según el objetivo que tengamos, nos fundimos. Si nuestro objetivo es la conciencia infinita en el núcleo, entonces nos fundimos en Saguna Brahma. Y aquel que tiene como objetivo a Nirguna Brahma se entrega a la entidad sin atributos. Entonces, si mi meta es decir, bueno, yo quiero fundirme en el núcleo del universo, y otro dice, no, yo quiero estar en donde la conciencia no está manifestada. Entonces se dice la entidad sin atributos. Entonces, según nuestro objetivo, eso es lo que logramos. Solo en el Tantra se ha definido especialmente la sadhana de Taraka Brahma, distinta de la sadhana de Nirguna y Saguna. Claro, solo en el Tantra. A ver, chicos, muy importante lo que les voy a decir. La palabra Tantra en Occidente parece mala palabra. Todos piensan enseguida el sexo. No, chicos, no. La esencia del Tantra no es el sexo. La esencia del Tantra es
el control, la trascendencia a todo lo material para poder evolucionar espiritualmente. Entonces, las personas que están adictas al alcohol, las personas que tienen, digamos así, una adicción sin control del sexo o una adicción sin control a la comida o al alcohol, al juego y a todas las cosas, pueden hacer meditación y lograr la unificación con la conciencia cósmica. Solo hay que meditar y las prácticas nos hacen un milagro. Entonces, el propósito del Tantra es muy alto, es muy elevado y no se compra con dinero. No, por eso dice, solo en el Tantra se ha definido especialmente la sadhana, la práctica de Taraka Brahma. Distinta, dice, la práctica de Taraka Brahma, distinta de la sadhana de Nirguna y Saguna Brahma, que tiene su propia peculiaridad. Teóricamente hablando, Saguna Brahma tiene infinitos sanskaras y por ello durante un tiempo infinito Saguna Brahma seguirá disfrutando de los frutos de sus propias acciones. Voy a explicarlo todo. Nirguna es la entidad no expresada, sin acción ni derivación, pero Taraka Brahma es el punto medio y puede cumplir la función de ambos. Bueno, vamos a explicar. No se me asusten. Yo sé que no es fácil entender, pero por eso lo leemos, por eso lo explicamos, para que lo podamos disfrutar todos. Entonces, la sadhana, la práctica del Tantra, o en la sadhana de Ananda Marga es igual. Aquel cuyo objetivo es fundirse con Purushottama, la conciencia en el núcleo, se funde en Saguna Brahma, que es la conciencia que se expresa. Y aquel que tiene como objetivo a Nirguna Brahma, que digamos así, la conciencia que está fuera de la creación, porque toda la creación realmente está dentro de Nirguna Brahma, se entrega a la entidad sin atributos. Entonces, de acuerdo a nuestra meta que nos fijamos, allí podemos llegar. Solo en el Tantra se ha definido especialmente la sadhana de Taraka Brahma. Entonces, solamente en el Tantra existe específicamente la sadhana del Tantra, la sadhana de Taraka Brahma, distinta de la sadhana de Nirguna y Saguna, y tiene su propia peculiaridad. Teóricamente hablando, Saguna Brahma se ha creado infinitos samskaras. Samskara quiere decir reacciones. Si yo hago algo bueno, me creo una reacción. Si hago algo malo, me creo una reacción. Entonces, digamos que Saguna Brahma, o la entidad Brahma en el núcleo y en toda la creación, el círculo de la creación, tiene como objetivo la creación y la manifestación. Entonces, claro, él ha creado todo este universo y lo sigue manteniendo y creando. Entonces, él se ha creado muchas reacciones, y acción y reacción, buenas, porque ha creado el universo, pero entonces está, digamos así, está dentro de la creación. Ahora, si uno dice, no, yo quiero unificarme con Nirguna Brahma, yo quiero unificarme con la conciencia infinita, entonces esa es la meta que se fija esa persona. Y resulta que Taraka Brahma, el liberador que está entre Saguna y Nirguna Brahma, cumple la función de ayudar a esa alma que está anhelando pasar del ciclo de la creación al ciclo de la inmortalidad y la conciencia infinita, porque es muy difícil lograr ese paso si no tenemos esa ayuda, esa gracia de Taraka Brahma. Entonces dice así, Nirguna es la entidad no expresada, sin acción ni derivación, pero Taraka Brahma es el punto medio y puede cumplir la función de ambos. El guía ama y favorece a sus hijos e hijas
afectuosos. Sus hijos dicen que él no puede vivir sin amarlos y se dirigen a él, oh Maestro, gran Padre, nuestra afectuosa Madre, nuestro todo. Te recordamos, te adoramos, oh entidad testigo, te ofrecemos nuestro homenaje. Tú eres el único rescate en este crudo océano mundano. Por eso a ti nos entregamos. Esta entrega completa es el summum bonum, quiere decir lo máximo de toda meditación y toda práctica espiritual, que solo puede conducir a él, desde donde el declive no es ni siquiera imaginable. Quiere decir que este esfuerzo, este amor, esta práctica espiritual nos va a conducir a eso que queremos lograr, de donde la caída es inimaginable, no puede suceder. Realmente bendito es aquel que ha alcanzado esta completa entrega a él, como el trozo de sal que fue a medir la profundidad del océano, pero se produjo un trascendental tirón divino y una atracción, y el trozo de sal se perdió, nadie sabe dónde. Por eso dice, Taraka Brahma, el liberador, no es una figura filosófica, es una creación del sentimiento devocional y solo se encuentra en el Tantra. Voy a leer de nuevo el último párrafo para que lo podamos disfrutar. En la sadhana del Tantra, en la meditación, en la práctica del Tantra o en la sadhana de Ananda Marga, aquel cuyo objetivo es Purushottama se funde en Saguna Brahma. Y aquel que tiene como objetivo a Nirguna Brahma se entrega a la entidad sin atributos. Solo en el Tantra se ha definido especialmente la sadhana de Taraka Brahma, distinta de la sadhana de Nirguna y Saguna, y tiene su propia peculiaridad. Teóricamente hablando, Saguna Brahma tiene infinitos samskaras y por ello, durante un tiempo infinito, Saguna Brahma seguirá disfrutando de los frutos de sus propias acciones pasadas. Quiere decir, nunca se va a liberar, porque si se libera, se termina la creación. Nirguna es la entidad no expresada, sin acción ni derivación, pero Taraka Brahma es el punto medio y puede cumplir la función de ambos. El guía ama y favorece a sus hijos e hijas afectuosos. Sus hijos dicen que él no puede vivir sin amarlos y se dirigen a él. Oh Maestro Gran Padre, nuestra afectuosa Madre, nuestro todo, te recordamos, te adoramos. Oh entidad testigo, te ofrecemos nuestro homenaje. Tú eres el único rescate en este crudo océano mundano. Por eso a ti nos entregamos. Esa entrega completa es el summum bonum de toda sadhana espiritual que solo puede conducir a él, desde donde el declive no es ni siquiera imaginable. Realmente bendito es aquel que ha alcanzado esta completa entrega a él como el trozo de sal, que fue a medir la profundidad del océano, pero se produjo un trascendental tirón divino y una atracción y el trozo de sal se perdió, nadie sabe dónde. Taraka Brahma es una figura filosófica, es la creación del sistema devocional. 1 de junio de 1959, Jamalpur. Esta parte es una cita del libro Idea e Ideología. El capítulo se llama Atman, Paramatman y Sadhana. Quiere decir el alma suprema y la meditación. Y está en el libro de Idea e Ideología. Chicos, espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido. Siempre les decimos, si tienen preguntas,
por favor, si tienen preguntas, escríbanos, comenten allí y con mucho gusto yo les voy a dar aquí un email. A ver, Ananda Marga Libros, ¿ok? Pueden escribirme aquí a este email, Ananda Marga. A ver, me he equivocado, Ananda Marga. Ananda Marga Libros, yahoo.es. Y también les voy a dar un WhatsApp. Muy bien. Y este es el bueno, acá no se ve bien. Ok, ahora sí se ve bien. Les doy este WhatsApp. Nosotros tenemos grupo de estudio. Por ejemplo, esta noche nos conectamos a Zoom y hay algunas personas conmigo, y los que no vienen a la meditación o al estudio, pues siempre después de la clase subo los vídeos a YouTube, así que vengan o no vengan, todos se benefician, pero si quieren hacernos preguntas, o la hacen en YouTube o escriben. Un gran saludo con mucho amor cósmico. Ojalá esto les abra el corazón y entiendan que todos pueden llegar a la autorrealización. Con mucho amor y muchas gracias, chicos. Espero que hayan comprendido. Muchas gracias.